Saludos, buenos días por parte de Grant Thornton, Costa Rica. Darles la bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es sector de IVA con tarifas del 4% en procedimiento. Para eso, el día de hoy tenemos a Tatiana Martínez, la gerente legal de Grant Thornton, Costa Rica, y a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Además, antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que se ofrecen soluciones a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, también precios de transferencia, aduanas y comercio exterior. Tendremos muchos detalles y muchos webinars de estos durante el mes de septiembre. Les tendremos todos los detalles en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Grant Thornton Costa Rica. Y también decirles que para el día de hoy nos pueden ir dejando sus preguntas conforme va elaborándose la presentación de Tatiana Martínez y de don Germán Morales. Le damos los buenos días a don Germán. Buenos días, don Germán. Buenos días, Stevens. Buenos días, Tatiana. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos, como lo han hecho siempre en estos eventos los días jueves. Es un gusto para Grant Thornton estar acá. Y recuerde que Grant Thornton es innovación y creemos que la resiliencia no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino que realmente es hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. En este caso, el día de hoy, el evento que vamos a desarrollar es con base a la experiencia que tenemos después de un año de haber iniciado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y lo que ha desarrollado Grant Thornton en el mercado nacional con el tema del tratamiento tributario de los servicios veterinarios y de salud en general a la luz del IVA. Sobre todo, recordemos, aquí vamos a ver el tema de la tarifa del 4%, y el otro asunto importante es cuando yo hago el pago con tarjetas de crédito, que es un tema importante que involucra tanto a los prestadores de servicios médicos y veterinarios como a los usuarios de estos servicios. El fin de este evento es siempre, como lo hemos dicho, que usted conozca claramente la fortaleza, lo que establece la ley, que pueda usted tomar decisiones importantes, documentado, que en el caso que hayan obligaciones tributarias las puedan cumplir correctamente y que si hay alguna alternativa la pueda aprovechar como corresponde. Para Grant Thornton es un placer estar hoy aquí. Vamos a volver con Steven para iniciar el evento. Muchas gracias. Gracias, don Germán. Y ahora le damos la palabra a Tatiana Martínez, que tiene todos los detalles de la presentación del tema del día de hoy. Buenos días, Tatiana. Hola, muy buenos días tengan todos. Muchas gracias por el espacio. Tal y como lo mencionaba don Germán, estamos a un año de haber entrado en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y justamente el impuesto general sobre las ventas que antes existía ha cambiado radicalmente con esta reforma integral que hizo la Ley de Fortalecimiento, tanto así que incluso ahora hablamos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado. Esto es importante porque a lo largo del tiempo han habido temas que han ido cambiando y justamente el tema de los servicios veterinarios ha sido uno de ellos. Y por esa razón hoy estamos aquí para conversar justamente sobre cómo ha venido evolucionando y no solamente eso, sino por ejemplo el tema de la facturación, el tema de la declaración e incluso el tema del reembolso por el tema de la evolución con tarjetas de crédito o de débito. Es importante destacar que el contenido de esta charla en realidad es muy pequeño porque lo cierto del caso es que se ha venido haciendo todo un análisis, ¿verdad?, a través de este año. Sin embargo, se ha cambiado muchísimo. Resulta que al inicio tenemos entonces que ver cuáles son esas disposiciones legales y reglamentarias que justamente son las que regulan los servicios veterinarios. ¿Qué ha dicho la administración tributaria a través de consultas que ha planteado el contribuyente de conformidad con sus dudas sobre una situación concreta y actual? Y también vamos a ver esa evolución que ha dado en realidad, en este caso en específico, el Tribunal Contencioso Administrativo. Para terminar también con el tema de qué ha dicho la Dirección General de Tributación como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y, por supuesto, el tema de los reembolsos en pagos con tarjeta de crédito o de débito, incluyendo el análisis de qué pasa, por ejemplo, si yo pago un servicio veterinario a través de un depósito bancario.
Para efectos, entonces, de iniciar con este tema de las disposiciones legales y reglamentarias, lo que tenemos que considerar es que debemos partir del artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque justamente este artículo es el que establece cuáles son, ¿verdad?, los casos donde tengo yo que ir y aplicar esa tarifa reducida. Se dice expresamente en la ley que lo que va a estar al 4% pues es el servicio de salud privada. Sin embargo, si nos vamos al artículo 23 del reglamento, y recordemos que el reglamento lo que hace es desarrollar lo que ya de por sí la ley indica, viene el Poder Ejecutivo a través de este reglamento y dice que esos servicios de salud privado únicamente va a aplicar para efectos de personas físicas, es decir, que no va a aplicar para efectos, por ejemplo, de animales, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una limitación importante que se hace a nivel reglamentario, y que es justamente lo que vamos a analizar y lo que indicó eventualmente el Tribunal Contencioso Administrativo en su sentencia. Aquí es importante destacar dos temas. Por un lado, que para efectos de yo poder decir que voy a poder aplicar esa tarifa del 4%, lo que dice la norma expresamente es que yo tengo que cumplir una de dos. O ser, por ejemplo, un centro autorizado, ¿verdad?, por las autoridades estatales competentes para poder brindar ese servicio, o ser un profesional debidamente colegiado en el colegio profesional respectivo. Entonces, esto es muy importante justamente para efectos de determinar si voy a poder aplicar yo esta tarifa del 4% al cliente o consumidor final. Como decíamos al inicio, con este tema de la reforma, mucha gente tenía muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque resulta que salió el reglamento, habla, por ejemplo, de salud humana. Entonces, un contribuyente que tuvo la duda fue ante la Administración Tributaria y utilizó la consulta 119. ¿A qué le llamamos consulta 119? El artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que en el caso de que un contribuyente tenga una situación concreta y actual, ¿verdad?, sobre la cual tenga dudas sobre su tratamiento fiscal, va a poder ir ante la Administración Tributaria y consultarle cuál es ese tratamiento fiscal adecuado que se le debe dar a un determinado pues, hecho generador. En este caso en específico, la Administración Tributaria, haciendo uso de lo que ya por sí decía el artículo 23, inciso B del reglamento, indicó claramente que solamente va a aplicar la tarifa reducida del 4% para efectos de los servicios de salud humana. Entonces, claro, de pronto, pues todo el sector veterinario se siente con muchas dudas, porque puede ser que, por ejemplo, ellos hubiesen estado aplicando para ese momento, ¿verdad?, para octubre de 2019, una tarifa del 4%, justamente pensando que ellos eran justamente las personas que estaban dando pues, servicios o prestando servicios de salud, únicamente que en este caso estaríamos hablando para efectos, por ejemplo, de animales y no de personas físicas. Entonces, como todo esto generó gran duda en todo el sector, el Colegio de Médicos Veterinarios tomó cartas en el asunto. Tan es así que se animaron incluso a ir al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad?, que es el órgano judicial competente para poder dirimir diferencias entre el Estado y un administrado, de manera tal que en el año 2019 fueron y presentaron entonces esta demanda para efectos de solicitar lo siguiente. Primero, hicieron todo el análisis, ¿verdad?, del artículo 23, inciso B del reglamento, diciendo que realmente era ilegal, porque a nivel reglamentario se estaba limitando lo que ya de por sí el legislador había indicado claramente en la ley. Y resulta que en la ley no se habla de servicios de salud humana, se habla de servicios de salud en sentido general. Y por tanto, también consideraron que incluso podríamos hablar de un tema inconstitucional, es decir, de un tratamiento diferenciado que realmente no tiene fundamento. Otro tema importante es que ellos tomaron como caballo de batalla, ¿verdad?, el artículo 40 de la Ley General de la Salud, que si uno lo analiza, realmente ahí se dice expresamente que en el caso de un profesional veterinario, sí estamos hablando de un profesional en salud. Entonces, tomando en cuenta esta norma, que si bien no es tributaria, lo cierto del caso es que
un juez tiene que hacer un análisis integral de las normas, ¿verdad? No podemos nada más decir, bueno, esto es del derecho tributario y esto es del derecho a la salud. Ahí sí tenemos que hacer entonces una interpretación que sea conforme y que sea integral. Y por supuesto, lo que se indicaba también en las pretensiones era que se le solicitaba al Tribunal Contencioso que indicara expresamente que todos los médicos veterinarios entonces podían aplicar esa tarifa del 4% en el IVA. Y no solamente eso, sino que también hicieron todo un alegato desarrollando que en realidad, recordemos que aquí estamos hablando ya del usuario final, ¿verdad? Es cuando la persona va al centro veterinario, cancela un determinado servicio y resulta que le salen con la sorpresa de que tiene que pagar un 13% sobre el precio del servicio cuando había entendido que era un 4% de acuerdo a la ley. Por tanto, realmente ahí quien estaría entonces teniendo un problema, ¿verdad? Sería entonces este cliente final, pues que lleva a su mascota a un centro veterinario para que le brinden ese servicio veterinario. Ahora bien, como les decía, ¿verdad? El Tribunal Contencioso pues está conformado por jueces de la República que van a analizar la situación y dentro de las consideraciones que podemos ver a lo largo de la resolución judicial es que primero toman en cuenta, como les decía, la Ley General de la Salud, haciendo pues una interpretación armónica con todas las normas costarricenses y lo que señalan es que expresamente se indica que todo lo que sea veterinario sí se debe considerar como ciencia de la salud. Entonces, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta también que el artículo 33 de la Constitución Política nuestra indica que se debe aplicar el principio de igualdad, eso quiere decir que hay que tratar de manera igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, de manera tal que se esté siempre respetando la posibilidad de que si yo tengo la misma situación jurídica que otra persona, me tienen que tratar igual. Y en este caso, justamente la Ley General de la Salud dice que yo soy igual a cualquier otro profesional de la salud. Esto fue lo que consideró el tribunal para efectos también de analizar la situación y de dar una resolución definitiva. Ante esto, también lo que consideró el tribunal es que el artículo 11 es claro al indicar que estaríamos en el caso de una tarifa del 4% y por supuesto hizo todo un desarrollo de que a nivel reglamentario jamás se podría cuestionar o interpretar una norma de rango legal donde ya el legislador plasmó su voluntad. Eso simplemente no se puede porque incluso pues, en derecho existe también la división de poderes. Eso implicaría que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? A través de la emisión de un reglamento, estaría metiéndose en el campo o en la competencia que es nada más del legislador. Como consecuencia de todo esto, el tribunal, dentro de su resolución, dice claramente que el artículo 23, inciso B, estaría restringiendo de manera abierta y flagrante todas las disposiciones establecidas en la norma de rango legal. Y esto quiere decir que el tribunal le dio mucha prevalencia pues, al principio de reserva de ley, ¿verdad? Que esto quiere decir que hay ciertos elementos que tienen que estar establecidos vía ley, entre ellos pues, los elementos del hecho generador y entre ellos está justamente la tarifa del 4%. Entonces no puede venir un reglamento a cuestionar algo que ya de por sí el legislador estableció, ampliando la base de servicios sobre los cuales vamos a aplicar esa tarifa general del 13%. Como consecuencia de todo este análisis que hizo el tribunal, en el por tanto, fue claro al establecer lo siguiente. Primero, anuló el inciso B del artículo 23 del reglamento, completo. No dejó ni siquiera una parte o una frase de ese inciso. También dijo que esa nulidad tenía efectos declarativos y retroactivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del 1 de julio del año 2019, que fue que entró a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se debe entender que ya desde ese momento los servicios estaban gravados con el 4%. Por tanto, si yo como veterinario desde el inicio entendí que eso era pues un servicio de salud y estaba cobrando el 4%, no voy a tener ninguna contingencia a nivel de la administración tributaria, para efectos, por ejemplo, de una eventual fiscalización.
Y por supuesto, toma en cuenta entonces en el por tanto el tribunal ese artículo 40 de la Ley General de Salud, donde dice claramente que en el caso de servicios veterinarios, pues estaríamos ante un profesional de la salud y podríamos entonces aplicar la tarifa del 4%. Ahora bien, claro, un tema es que un tribunal que es del Poder Judicial establezca en una resolución que vamos a tener que aplicar entonces el 4%, y otra cosa completamente distinta es ya esa relación que yo tengo con la administración tributaria y que me genera muchas dudas. Entonces, como consecuencia de esto, el Colegio de Médicos Veterinarios de nuevo fue ante la administración tributaria y le hizo una consulta 119, donde le dijo, vean, como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Contencioso, yo tengo ciertas dudas y yo necesito que usted me lo aclare para yo poder tener seguridad jurídica y saber cómo debo, por ejemplo, declarar o facturar o devolver el IVA. Entonces, las dos consultas concretas que se hicieron a la administración tributaria fueron, primero, que se informara a partir de cuándo aplicara entonces esta tarifa reducida del 4%. Y por otro lado, y es muy importante, lo que decía don Germán al inicio, es qué pasa cuando viene un consumidor final y me paga con tarjeta de débito o de crédito. Aplica también lo que dice el artículo 28, ¿verdad? Para efectos de servicios de salud humana, en el sentido de que voy a tener entonces que hacerle esa devolución inmediata del IVA. Y ante esto, pues la Dirección General de Tributación respondió lo siguiente. Primero, y obviamente en consonancia con lo que ya había dicho el Tribunal Contencioso, lo que dijo es que la vigencia de esta tarifa reducida del 4% inicia el 1 de julio del año 2019. ¿Por qué? Porque ya de por sí la sentencia dijo que tiene efectos retroactivos. Aclara, por otro lado, que sí, que efectivamente las personas que brinden estos servicios veterinarios y que cumplan con uno de los dos requisitos, es decir, que el centro de salud pues esté autorizado o que haya sido un profesional que ya está debidamente incorporado en el colegio respectivo, podrían entonces aplicar el 4%. Aquí es importante nada más hacer la aclaración de que cuando decimos centros de salud debidamente autorizados, por ejemplo, eso significa que vamos a tener que tener pues el certificado veterinario de operación, ¿verdad?, ante el MAC, lo cual es uno de los requisitos justamente para poder desarrollar mi actividad. Por otro lado, la administración también fue clara, diciendo, ojo que no todos son servicios veterinarios, hay ciertos temas que hay que separarlos. ¿Por qué? Porque realmente no tienen esa índole. Entonces, por ejemplo, habló del tema de los servicios de peluquería, ¿verdad? Ahí estamos hablando de un servicio completamente distinto a lo que podría ser, que se lleva una operación a un animalito porque resulta que tiene pues una determinada enfermedad. Entonces, en esos casos, que son muy distintos a lo que podría entenderse que es para un tema de salud, la administración sí deja claro que estaríamos ante una tarifa del 13%. También lo que está muy de moda, lo que son los hoteles o guarderías para los animalitos, para las mascotas, también se indica que, bueno, que eso hay que separarlo y que vamos a tenerlo al 13%. La venta de accesorios, todo lo que es pues ropita y juguetes para las mascotas, todo eso va al 13%. Y también se indicó que todo lo que son también alimentos para mascotas, hay que tomarlo en consideración como un tema completamente aparte. Además de que los alimentos, recordemos que son bienes, ¿verdad? Aquí ya nos separamos del tema de servicio veterinario. Tal vez, Tatiana, un segundito ahí para aclarar lo que usted está indicando. Tal vez, sí, correcto, gracias. Es importante indicar que en este caso, si bien la resolución lo que dice es que la ley es la misma, no ha cambiado desde que empezó a regir el 1 de julio del 19, pueden haber en el comercio una serie de servicios ya prestados, veterinarios, médicos, en donde usted cobró el 13% y ahora se dice que es la tarifa de 4%. De tal forma que lo que dice la resolución es que siempre estuvo vigente que la tarifa fue o debió de haber sido de 4%. Pero en el caso de que alguno de ustedes, como comerciantes, hayan cobrado la tarifa de 13%, no pueden pedir ningún reclamo a la administración tributaria porque al final quien pagó ese 13% fue el consumidor.
y usted lo tuvo que haber enterado a la administración tributaria. Por lo tanto, si bien la interpretación del oficio es que rige desde que nació la ley el 1 de julio del 19, si ya usted cobró tarifas diferentes del 4%, como usted lo recaudó ante el consumidor final, lo tiene que enterar tal cual y no se le puede generar a usted un saldo a favor porque quien pagó ese impuesto fue el consumidor final, el dueño de la mascota, que fue el que pagó en ese caso la factura del servicio médico de su perrito. Esto es muy importante para decirle porque no es relevante que vengan algunos ahora a pedir devoluciones porque cobraron un 13 o tarifas diferentes, porque no es el caso, porque el IVA es un impuesto que yo lo recaudo y lo entero a la administración tributaria, no es un impuesto que cae directamente en el comerciante, sino que es vía el consumidor el que lo paga. Nada más para aclarar ese tema, Tatiana, que tal vez era importante. Gracias. Otro tema importante a considerar es que recordemos que, bueno, el artículo 11 habla, por ejemplo, de todas las tarifas reducidas. Ahí está efectivamente el tema del 4%, pero hay otro inciso que habla del 1% y habla del tema de insumos veterinarios. Aquí sí es importante destacar que lo importante es que sí se emitió un reglamento específico para estos casos y ese reglamento pues tiene varios anexos. En el anexo 1 es donde se establecen cuáles productos, ¿verdad?, van a poder ir a esa tarifa del 1%. Entonces, por ejemplo, están sueros, anestésicos, se habla incluso de suplementos alimentarios, entonces ahí vienen las vitaminas, los minerales, etcétera. Sin embargo, en los primeros artículos de ese reglamento sí se va haciendo pues una limitación, porque sí se dice que, por ejemplo, en el caso de una venta local, para yo poder vender a un 1%, la persona a la cual yo le vendo va a tener que estar inscrito en el MAC, por ejemplo, como productora agropecuaria. Entonces, eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque tampoco es como que a la libre puedo nada más vender al 1%. Es decir, si hay ciertos requisitos para poder entonces aplicar esa tarifa reducida del 1%. Otro tema realmente importante a considerar y que también lo mencionó este oficio es el tema de que, por ejemplo, puede ser que yo compre muchos insumos de mi centro pues, veterinario al 13%, pero resulta que vendo pues todo al 4%. Hay que considerar que hay un límite a nivel de crédito, porque significa que yo únicamente voy a poder aplicar la cuantía o el monto del crédito que legalmente me fue permitido, es decir, el 4%. Todo lo demás yo voy a tener que considerarlo a nivel de gasto o de costo, ¿verdad?, en el impuesto sobre la renta. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no solamente vendo servicios veterinarios, sino que vendo perritos? Incluso aquí nada más un tema. Si uno ve el artículo 1 del reglamento de la ley del IVA, cuando se dice que son bienes, ahí están los animales vivos, ¿verdad? Entonces, eso también aclararlo de que sí están grabados. Entonces, si yo vendo además un perrito, pues estaría grabado no al 4, sino al 13. Entonces, en esos casos donde yo vendo varios elementos, bienes o servicios a diferentes tarifas, entonces voy a tener que aplicar las reglas de la proporcionalidad. Ahora bien, el otro tema importantísimo, el tema de la facturación, de la declaración y de la devolución del IVA con el pago de tarjeta. Hay que partir de que el artículo 28 de la ley del IVA establece en qué casos voy a tener yo, ¿verdad?, como por ejemplo centro veterinario o como profesional de salud en temas veterinarios, voy a tener que hacer esa devolución del IVA. Entonces se habla, ¿verdad?, de que eso va a ocurrir cuando, por ejemplo, el cliente final va a llegar y me va a pagar con una tarjeta de crédito o de débito. Dice, o cualquier otro medio electrónico que autorice la administración tributaria. Sin embargo, aquí sí es importante destacar que ya a nivel de resolución, la Dirección General de Tributación dijo que para estos efectos únicamente va a aceptar los pagos con tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que yo pague con SIMPE o con depósito bancario, ahí sí, yo centro veterinario voy a tener que hacer la retención del IVA del 4%, porque esta resolución se dice expresamente que por el momento, e incluso si uno ve la estructura, ¿verdad?, de la factura
electrónica no me va a permitir en este momento, ¿verdad? Justamente hacer esa devolución. También lo vamos a ver a nivel de declaración. Pero esto es importante, ¿verdad? Por aquello de que alguien llegue, ¿verdad? Pague con SIMPE y les haga el reclamo de que no le están haciendo pues, la devolución del IVA. También importantísimo, el reglamento en su artículo 39 indica expresamente que yo tengo que dejar claro en la factura que yo hice esa devolución del IVA. ¿Por qué? Porque justamente eso luego va a ser un pago a cuenta del IVA en mi declaración. Entonces, esto es un tema que tal vez uno podría decir que es muy pues, formal en realidad. ¿Y por qué formal? Porque es que resulta que si yo pago con tarjeta, hay un tema práctico. Resulta que el precio del servicio son 100, ¿verdad? Hay 4 de impuesto, y eso quiere decir que yo voy a tener que pasar por el datáfono la tarjeta únicamente por 100. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo la devolución inmediatamente al cliente final. Pero igual voy a tener entonces que en la factura dejar constando que yo cobré el IVA y que lo devolví inmediatamente. Entonces, en estos casos estamos justamente hablando de un reembolso expedito, ¿verdad? Es decir, dentro del mismo comprobante electrónico yo voy entonces a tener que dejar constando esa devolución. De hecho, hay un campo en las facturas que dice IVA devuelto. Ya casi lo vamos a ver con un ejemplo que les tenemos. Pero sí es importante que eso quede claro desde el inicio para evitarnos eventualmente en una fiscalización ajustes que realmente se pudiesen haber evitado por un tema meramente formal y de manipulación de la factura electrónica. Y por supuesto, no solamente para dejar claro que lo cobré y lo devolví, sino también para poder dejar claro que ese IVA yo me lo voy entonces a poder aplicar como un pago a cuenta del impuesto. Acá tenemos un ejemplo pues muy sencillo, ¿verdad? Donde llega el consumidor final y adquiere un servicio veterinario, paga por ejemplo con una tarjeta de débito. Eso quiere decir que yo en mi comprobante electrónico tengo que dejar constando que me pagaron con esa tarjeta. Voy a registrar entonces el 4% del IVA y inmediatamente voy a tener entonces que consignar ese reembolso en ese campo que les digo que se llama IVA devuelto, ¿verdad? Entonces ese IVA va a ser un pago a cuenta ya de mi IVA a declarar eventualmente pues dentro de los 15 días siguientes al momento en el cual se dio el hecho generador. Este es uno de los ejemplos. Recordemos que bueno, la administración tributaria va pues tirando versiones, ¿verdad?, de cómo deben ser las especificaciones técnicas y el formato de la factura electrónica. Entonces ahí lo que se dice expresamente es que en este campo de IVA devuelto es donde yo tengo que establecer que el método de pago fue tarjeta. Y acá les tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esto es evidentemente un ejemplo inventado, pero podemos ver que, bueno, tenemos una consulta veterinaria al 4% y servicios de peluquería que, como dijimos anteriormente, pues estaría al 13%. Entonces abajo, donde pueden ver que dice total IVA devuelto, únicamente se está devolviendo ese 4% sobre la consulta veterinaria. De esta manera lo dejo consignado en la factura electrónica. Sin embargo, hay otro tema, que es la declaración, ¿no? Entonces, en estos casos, a nivel de declaración, pues sí tenemos la posibilidad de, cuando vamos a decir cuáles son las ventas sujetas al impuesto, en la parte de servicios de salud privado, pues tenemos que indicar la base imponible sobre la cual pues aplica el 4%. Así, yo le estoy diciendo a la administración, bueno, que yo sí lo cobré. Y más adelante, en la determinación del impuesto, ahí es donde yo tengo que decir que lo devolví. Entonces, por ejemplo, si el 50% de las ventas del mes fueron pagadas con tarjetas, pues saco entonces cuál es ese impuesto, ¿verdad? Que serían 20.000 colones, considerando la base imponible anterior que decíamos de 1.000.000 de colones. Y ahí lo indicamos de manera tal que abajo se ve que ese IVA devuelto va a ser entonces un pago a cuenta del impuesto pues, que va a tener que declarar el centro veterinario. Steven, no sé si entonces pues procedemos con las preguntas. Claro, claro, Tatiana, gracias por la presentación. Nos pregunta aquí Jesús Méndez,
dice, muy buenos días. Si un terapeuta que esté colegiada en el colegio terapeuta tiene su carnet vencido, por ejemplo, venció en el 2017, ¿esa terapeuta todavía puede aplicar un IVA del 4%? Esa es una pregunta bastante curiosa porque lo que dice la norma es que esté colegiada, ¿verdad? Entonces ahí lo que habría que hacer es simplemente ir a actualizar pues ese carnet, porque el carnet es un tema meramente formal, ¿verdad? Que yo en cualquier momento puedo ir y qué sé yo, pagar las cuotas atrasadas, etcétera. Otro tema sería que, por ejemplo, la persona esté suspendida en el colegio profesional, ahí sí tendríamos pues un problema, ¿verdad? Porque eso lo que quiere decir es que yo no puedo desarrollar mi actividad como profesional. Pero si es un tema nada más de que es el carnet, no he ido porque vivo muy lejos del colegio, etcétera, ahí sí pues no veríamos ningún problema porque la norma lo que dice es que tengo que estar colegiado. Sí, Tatiana, con respecto a otra de las consultas, nos dice Christopher Brenes, buenos días, muchas gracias por la iniciativa, gracias a Christopher por estar con nosotros. La consulta es, cuando un médico brinda el servicio de charlas sobre un tema en específico, la tarifa del IVA es del 2%, según tengo entendido, por ser un servicio relacionado a educación. ¿Es correcta esa aplicación o debería aplicar otra tarifa de IVA para estos casos? Sí, es correcta esa indicación que se hace porque ya hay servicios, un servicio de educación no autorizado, que es lo que establece la ley de IVA. Entonces, los servicios que están autorizados por el MEP son los que, o por el CONESUP, en el caso de universidades, son los que tienen la tarifa especial del 2%. En este caso, como es un servicio de educación prestado por un privado, va con la tarifa de 2%. Vea que entonces tenemos que un médico, no solo por ser médico o por estar inscrito en el colegio, ya todo lo que hace lo cobra al 4%, que fue lo que muy bien explicó Tatiana. No, tenemos que revisar los diferentes servicios que yo voy a prestar y entender que el servicio médico es el único que está con tarifa de 4%, educación con 2%, y habrán otros que el médico tendrá que cobrarlo al 13%, que puede hacer de alguna forma. Pensemos en un médico que presta un servicio de alquiler de un local comercial, que el médico es dueño de un local comercial. Ese alquiler de local comercial lo cobra con un 13%. Entonces tenemos que cuidar muy bien que sea el servicio puramente médico. Excelente, don Germán. Otra de las preguntas, aquí no nos deja el nombre la persona, pero dice, somos una empresa de recolección y tratamiento de la basura y los clientes últimamente nos dicen que más que todo constructoras, que debemos aplicar el 4% en las facturas. ¿Es eso correcto? El servicio de recolección tiene que ver con reciclaje. Ahorita tendríamos que revisar bien alguna reglamentación de Hacienda que tiene que ver con el sistema de reciclaje, no con el sistema que estamos viendo hoy, que es servicios médicos. Hay algunas tarifas especiales, esta ley es un poquito compleja y tiene algunos temas con el equipo que tenga que ver con el ambiente, con mejorar el ambiente y que tenga que ver con el reciclaje. Creo que este tema de recolección de basura no tiene esa tarifa especial que me están indicando, está más orientada a algún equipo. No sé si Tatiana tiene alguna información al respecto, pero creo que podríamos dejar pendiente la respuesta y se la mandamos al correo, que nos mande el correo y con mucho gusto se la hacemos llegar. Claro, nos puede mandar la consulta y se las responderemos a la brevedad. Y en otra de las consultas dice, ¿los certificados médicos que emita el veterinario van al 4% o al 13%? Ahí es la certificación, Tatiana, la certificación que da para una condición especial. Tal vez si quieres la atendés ahí. Sí, efectivamente, de hecho, en la página de Hacienda hay una serie de preguntas y justamente está respondida esa y dice que eso se debe entender como parte de los servicios veterinarios y que va al 4%. Sí. Y otra de las consultas que nos están llegando aquí de Alexander Gómez dice, en una óptica, ¿el lente está exento sobre el IVA? El lente es, en este caso, un instrumento o un aparato médico y tienen una condición diferente. Tenemos que salirnos de esta IVA del 4% y entrar al tema de insumos médicos que sí tiene una condición especial. Inclusive hay toda una reglamentación, no solamente lentes, sino también para los marcos. En el caso de que sean lentes que tengan condición o prescripción médica,
Es decir, tenemos que diferenciar lo que es un lente para sol y un lente que tenga prescripción médica. Lo que es para prescripción médica sí tiene la tarifa especial. Ok, y para ir finalizando, aquí nos dice Paola Flores, muchas gracias por la charla. Si un médico del exterior da una charla, ¿qué impuesto rige? Aquí estamos en un tema de una importación de un servicio. Entonces, esta ley de IVA incorporó que la importación de servicios estaba grabada con el 13%. Claro, el profesional costarricense o la empresa costarricense que compra ese servicio lo paga, lo entera el día que viene la factura, pero lo vuelve a acreditar inmediatamente. Tiene un efecto neutro nada más, que lo que pretende es dejar huella de que usted compró ese servicio. Aquí lo importante indicar es que tenemos que analizar si este servicio contratado a un proveedor del exterior también tiene otro impuesto que se llama impuesto de remesas al exterior, que es en el caso de renta, que no es un tema de hoy. Pero se lo digo porque tiene que verlo también en forma importante y hay que pedir factura correcta. Esta factura que voy a pedir a este médico del exterior no tiene que ser de conformidad con la ley vigente porque es un servicio prestado en un local diferente a Costa Rica, por lo tanto no rige los conceptos de factura electrónica de nuestra ley costarricense. Y la última, para finalizar nuestra presentación del día de hoy, la última consulta dice, ¿el servicio de vacunación va al 4% o al 13%? Según lo que hemos visto en oficios de la Dirección General de Tributación, eso también se entiende como parte entonces de los servicios veterinarios que irían al 4%. Excelente, esas son varias de las consultas, todavía quedaron más, pero les agradecemos a todos por dejar su pregunta y obviamente por estar atentos a este webinar del día de hoy. No sé, don Germán, si tiene algún mensaje final, igual Tatiana, para ir finalizando nuestra presentación del día de hoy. Sí, muchas gracias a Tatiana por haber dado este gran esfuerzo el día de hoy y esta charla que genera valor a todos nuestros clientes. Gracias por escucharnos en todos estos jueves que hemos hecho estos eventos. Por favor, sigan con nosotros. Yo en 8 tenemos un evento diferente, así que no vamos a hacer este evento nacional, pero el próximo de hoy en 15 regresamos nuevamente con estos eventos, que la intención, como les digo siempre, es darles información oportuna, veraz, para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Gracias por acompañarnos. Para Grant Thornton es un placer darles esta información. Tatiana, no sé si nos quiere agregar algo. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y nada más comentarles que siempre estamos a su entera disposición para lo que requieran. Gracias, Tatiana y don Germán, por los detalles de la presentación del día de hoy. Recordar que todo este webinar usted lo puede repasar si tuvo algún problema, si no pudo verlo todo, o si quiere repasar todos los detalles que expuso Tatiana, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica. De parte de Grant Thornton Costa Rica, un placer que hayan estado con nosotros y esperamos que tengan un muy buen día.